el horario único en Paraguay, que pareciera ser que ya se viene con todo porque le dieron la media sanción en la Cámara Alta. Uno de sus proponentes, uno de los que está detrás de esta iniciativa para poder hablarlo, es el senador Colorado y quien va a ser presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez. Ya lo saludamos justamente, está con nosotros Belén, Salín, Jotita y te saluda Diego. ¿Cómo estás, senador? Muy buen día. Muy buenos días a todos, buenos días a la teleaudiencia y estamos acá con ustedes para compartir lo que tratamos ayer en el Senado. Gracias por atendernos, senador. Realmente nos parece muy importante. ¿Podés contarnos cómo se dio este debate bastante candente? Contábamos un poco más temprano que había algunos que se oponían en el debate, como corresponde, por ejemplo, Blanca Ovelar. ¿Cuál es tu argumento para contarnos, senador, por qué es importante contar con un único horario, en este caso el de verano en Paraguay? Bueno, el argumento que arguí, valga la redundancia, principalmente es de que creemos, y haciendo una encuesta hasta en tu grupo de amigos, la mayoría de la gente quiere el horario de verano, quiere más luz solar a la tarde. Cuando está trabajando, va a salir, aunque sea quiere tener un momento para ir a comprar algo, para el fútbol lácteo, para llegar más seguro a su casa. Fueron todos los argumentos de la gente y de los legisladores. Y esto no es algo nuevo. Miren que desde el 2019 estamos con este proyecto de ley, digo proyecto de ley, ya ahora media sanción. Ustedes se acordarán que en diputados también lo presentamos, pero el proyectista principal en aquel entonces era el diputado Sebastián García. O sea que esto no tiene colores, no es que viene del sector del oficialismo como quieren instalar. Somos varios colegas, más de 20 senadores, que firmamos el proyecto de ley. Y bueno, ayer fue muy debatido y vimos también que en el contexto de los países eh, vecinos, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, tienen el horario de verano ahora y nosotros cambiamos. ¿Y con qué países nosotros tenemos relaciones comerciales? Y primero está Brasil, después está Argentina y después está Uruguay. Pero nosotros nuestro horario es similar al de Bolivia. Entonces creo que estamos un poco fuera del contexto y el argumento que esgrimían anteriormente de que había mayor consumo eléctrico, ayer desbaratamos. Tuvimos el informe de la ANDE, que es contundente, que no hay mayor consumo, al contrario, hay menor consumo. También dimos el ejemplo de China, que es todo un continente, que los países de la Unión Europea todos tienen un horario único. Entonces, creemos que esto va a beneficiar y viene de la mano también de otra ley que ya fue aprobada en periodos anteriores en el Congreso, que el Ejecutivo puede dar mano de eso para desbaratar el argumento también de otros colegas que fueron la Sí, minoría. Miren que 8 nomás votaron por el horario de que se mantenga el horario de invierno sí, y 25 y unos cuantos que estaban de viaje sí. iban a acompañar, pero hasta podíamos alcanzar los 30, o sea que dentro del Senado también hay una mayoría. Y bueno, entonces les comentaba nomás que el horario escalonado también es una ley acá en Paraguay, solamente que le da la potestad al Ejecutivo a Sí. establecer, por ejemplo, si Diego tiene que ir a trabajar y primero que le lleve a su hijo y que las escuelas entonces reciban como en el privado a las 8 horas que empiece Sí. o a las 7:30. Si vamos a desbaratar eso más en la parte rural, como se Senador, hace en los países vecinos también. senador, Sí. ¿qué expectativa tenés de lo que es la Cámara de Diputados? Hoy vos sos senador, estás a punto de ser presidente del Congreso Nacional. En el periodo anterior fuiste diputado y esto se aprobaba en diputados, pero hoy digamos que vos estás en el Senado. ¿Qué cálculos tenés de esta iniciativa del Senado, tuya en particular, que vaya a repercutir del mismo modo, pero en Cámara Baja? Para mí va a ser aprobado. Confío que los diputados lo van a tratar y generalmente nosotros en diputados lo aprobábamos y en Senado se rechazaba. Si ustedes se acuerdan, en dos oportunidades en diputado
En diputados se aprobó, después venía en el Senado y cuando eso también estaban los senadores más por listas cerradas. No había representación de las regiones. Ahora hay una representación en el Senado de las regiones por el desbloqueo. Y eso le decía yo a ellos hasta, fue una cuestión que nació de la oposición y que posibilitó, en este caso, a un partido tradicional tener una representación bastante interesante en ambas cámaras y permitió también que uno de Villa Aye, por ejemplo, que no tiene el caudal electoral, llegue al Senado, que es en mi caso. Senador, Pero va a ser, yo confío que se va a aprobar en diputado. senador, lo saluda Jotita Bernabé, ¿cómo está? Muy buen día, Jotita, ¿cómo estás? Bien, 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 senador, un abrazo. Tocó un tema que para mí es muy, pero muy importante, sacando un poquitito el horario de verano, el horario de invierno, tocó el tema del horario escalonado. El tema del ingreso un poquitito más tarde para los chicos en la escuela, que los padres puedan llevar a los chicos al colegio. Eso también no solamente pasaría por un tema de que los chicos tengan luz de día, luz de noche, lo que sea, sino que también puede crear una mayor, un mayor relacionamiento entre padre e hijo incluso, ¿verdad? Ya vamos a un tema de calidad de vida familiar y ni hablar del tráfico, que es un problema pero tremendo que se sufre no solamente aquí en Central, sino que en todos lados, cuando se cruza el horario laboral con el horario escolar. No, mira, Jotita, lo que estás diciendo es algo trascendental. Por eso yo digo que esto está atado al horario escalonado y que va a beneficiar también el tremendo tráfico porque todos salimos para las 7. Sí, Y las 7 tiene que estar el funcionario público que le lleva en la escuela. Yo no sé cómo, si yo soy padre y quiero llevarle a mi hijo, como está diciendo, dándole un poco más de calidad que uno quiere, ¿verdad? Hasta yo, con todas las ocupaciones, trato. Yo ayer le llevé a mi hijo Jotita en el colegio. sí. Y es otra sensación de lo que ellos tienen cuando el papá o la mamá le llevan. Entonces, hasta eso se puede hacer y el tráfico puede también mejorar en el sentido de que no colapse, porque podemos tener el horario diferenciado. A tal hora entran los escolares, lo decía hasta el propio ministro, a tal hora después entran los padres, los funcionarios públicos, y así sucesivamente. Y lo que estamos haciendo, no estamos descubriendo la rueda, se hace en otros países. Se hace en Argentina, se hace en Brasil, en varios países se hace esto. Solamente en Paraguay nosotros hacemos el tremendo sacrificio de levantarle a nuestros hijos ya a las 6 de la mañana, no sé, no sabemos quién le lleva, y es más en las instituciones públicas, y más ahora con el almuerzo escolar que se va a universalizar, hasta puede almorzar y continuar una hora más si es que queremos aumentar el horario escolar. Entonces entra para el debate y para darle tranquilidad también a la gente. Esto va a tenerse tiempo para implementar, porque en octubre de por sí entra a regir el horario de verano. No es que automáticamente se apruebe dentro de un mes y ya entra. Entonces, esa modificación nosotros también introdujimos ayer para que luego de terminado el horario de verano del año que viene, en marzo, estén dadas ya las condiciones que estamos hablando y entrelazar con el horario escalonado. Totalmente. Claramente. Buenos días, señor senador. Salim Salema le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos conversando y escuchándole atentamente. Ayer yo conversaba con algunos familiares y prácticamente todo el mundo automáticamente se adhiere a mantener un solo horario en el verano, ¿verdad? El horario de verano, digo bien. Ahora, ¿cuál sería, solamente para entender, el argumento de los opositores a este proyecto de ley? ¿Qué es lo que argumentan? ¿Cuál sería el lado negativo si podemos encontrarle, verdad? Bueno, miren que ustedes veo que son la mayoría jóvenes y ustedes le escucharon a una colega decir de que se va a aprovechar por el after office o el after work. No sé. Y creo que a lo menos yo pasé varios videos, estaba la Yuyera y no fue trucado. Ustedes pueden ver, hasta vi uno, creo que uno de los programas también de que le encuestaba a la gente y era una tremenda mayoría, casi de cada 10 8 decían los argumentos por lo cual querían. Y ellos decían para el after office, solamente para los citadinos.
Y yo mostraba en sala técnica, por ejemplo, una limpiadora decía, yo quiero llegar a mi casa con la luz del día, es más seguro y tener la posibilidad, aunque sea de ir al súper, llevarle a mi hijo, retirarle, ir a caminar, ir a jugar fútbol, lo que sea. O sea, no instalar esto como una cuestión de élite, solamente para los que salen de su trabajo y hacen after office. Es más, creo que el after office, le decía yo como chaqueño, hasta la verdad que conozco, ¿verdad? Pero decía, no conozco lo que significa. Pero investigaba y generalmente acá en el centro de Asunción, cuando se instaló, y empezaba a las 19 en general, no era la salida a las 5. Sí, Entonces, hasta en eso muy ellos extraño, trataban de. muy extraño ese argumento, la verdad. ¿Y algún otro argumento un poco más sólido que den los Y que... el otro argumento es el de los, como excusa a los niños, que los niños van a ir con la oscuridad. Y yo le dije, tenemos a mano una ley que nosotros aprobamos en el periodo anterior, que es el horario escalonado. Entonces, eso Claro. está a consideración del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo, entonces si el diputado después también rechaza y no se termina el mundo, pero era algo que debíamos debatir porque incide en la ciudadanía, a mi parecer. Entonces, fue ampliamente debatido, nadie puede quejarse que no se debatió. Y bueno, luego de 5 años, por primera vez en el Senado, donde siempre se rechazaba, entonces fue aprobado. Senador, el tema del argumento de que los chicos van a salir de la casa a oscuras a la mañana, me parece que ese argumento se termina cayendo cuando no se piensa en los chicos que van en el turno tarde, por ejemplo. Porque con el horario de invierno, al salir a las 6 de la tarde, ya es oscuro también. Totalmente. Y mira, Jotita, eso lo dijeron también otros colegas y hasta otros dijeron desde el año 1971, porque decían los detractores que esto es antinatural. Pero ¿quién estableció de que el horario, cada 6 meses nosotros tenemos que cambiar de horario? Y se estableció en el año 1971, en el periodo de la dictadura. Probablemente nosotros no teníamos ni uso de razón. Yo tenía 2 años, ahora tengo 55. Y se estableció que cada 6 meses teníamos que cambiar. Y varios países y que están ahora desarrollados, le decía yo el caso de China, hay estados de Estados Unidos ahora que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Horario único, horario de verano. Y generalmente el horario de verano es lo que establecen como horario único. ¿Qué tal, senador? Te saluda Belén del Pino. En caso que se pueda hacer el horario escalonado, ¿cómo funcionaría ese horario? Y miren, estaba mirando la ley. ¿Y cómo funcionaría? Rápidamente te digo, ya agarrándome lo que comentaba uno, yo como padre puedo llevarle a mi hijo al colegio, puede entrar, si queremos tener más horas de clase, y puede entrar a las 7:30, puede entrar a las 8, porque acá actualmente luego el privado entra a las 8, generalmente. Sí. Yo le llevo a mi hijo a las 8 entra. Entonces, si entra a las 8 o a las 7:30, después empieza el funcionario público a marcar. Porque no vamos a decir también que el funcionariado público se va y desde las 7 que entra, trabaja incansablemente. Nosotros estamos sobrecargados de funcionarios públicos. Sí. Nosotros hasta podemos pegarnos el lujo con la cantidad que tenemos, decir, bueno, ustedes van a trabajar tal hora y tal hora. Así mismo es. Acuérdense que en el periodo anterior entraron 107.000 funcionarios públicos en Híjole. 5 años. Eso con Marito, Récord. senador. Así mismo. Y tengo todos los datos. En la época de Lugo entraron 60.000. En la época de Nicanor, 60.000. En la época de Horacio Cartes, 5.000. Ahora entraron más de 100.000. Muchísimo. Senador, te quiero preguntar, para tomarme la pregunta de Belén, son dos cosas distintas. Tu propuesta es del horario de verano, que ya tiene el ok del Senado, pasa a diputados. Ahora, no sé si es también tu propuesta el otro proyecto de ley que es el horario escalonado. De lo que pudiste leer, ¿cómo funcionaría? Ya te preguntó Belén, pero por ejemplo, a las 7 escuela, a las 8 funcionario público, a las 9 bancos, ¿a eso se refiere? Sí, a eso me refiero. Totalmente. Pero la ley también, si uno lee
queda a cargo del Ejecutivo establecer, se le dio esa potestad, no como una cuestión imperativa, Ya. como es lo aprobado por esta ley. ¿Esto, senador, sería Pero solo para la función pública o también para el sector privado? Me refiero al escalonado. no, yo creo que es para la función pública, para la Función función pública. pública. Sí. Claro, porque si no es un engaño para la gente, senador, porque si le pones la hora de entrada en la escuela a tu chico y el funcionario público a las 7, uno de los dos va a mentir. O el niño que llega tarde a la escuela o el funcionario público que marca supuestamente a las 6:30, pero se retira después de marcar para dejarle al niño en la escuela. Es como un engaño que se establece cuando que a los dos le pones el mismo horario de entrada. Y es lo que tenemos ahora. Y yo creo que más estamos en el medio del engaño y tratar de pisar esta realidad. Y espero que en un diputado sea debatido y si puede introducirse y que sea mejorado y hasta si se puede hacer una audiencia pública, ¿por qué no? Escuchar a todos los sectores, que ya lo hicimos en su momento también. Desde el 2019 estamos debatiendo esto. Senador, ¿y qué voluntad tendría Santiago Peña en caso de que se apruebe en el Congreso la famosa sanción que le dan al proyecto? ¿También aprobaría Santiago Peña? Y miren que yo el viernes tengo una audiencia con él y voy a comentarle, pero como de alguna forma también nosotros tenemos una independencia legislativa, nosotros presentamos y para el debate como una cuestión que ya fue debatido también cuando éramos diputados y decir de que hasta el presidente entonces si considera que es incorrecto con sus asesores, tenés el tercer filtro entonces que él pueda vetar. Y si nosotros decimos otra vez, no, nosotros los legisladores estamos de acuerdo, nosotros podemos rechazar su veto, que ya hicimos también en este periodo. Entonces, lo que sí deseo es de que salga una ley que beneficie verdaderamente a la ciudadanía, a la mayoría. Puedo estar equivocado o no, pero entonces si estamos equivocados, la mayoría de la gente está equivocada y nosotros somos representantes del pueblo. Yo me acuerdo cuando Senado rechazó, mucha gente estuvo en desacuerdo. Por eso presentamos otra vez este proyecto de ley. Senador, ¿y qué planes tenés como presidente del Congreso Nacional? Y la verdad es muchos planes. Yo creo que voy a dejar una impronta diferente. Miren, ser presidente del Congreso, ni hasta yo me lo creo todavía ahora. Estoy sentado acá conversando y una pregunta que abre varias ideas. Tengo un cúmulo de ideas, pero primero quiero mejorar la transparencia. El Senado está muy relegado en el informe de la Contraloría, creo que estamos en el puesto 70, y es también reflejo de lo que yo le decía, el Parlamento es el reflejo de ese aumento desmesurado de funcionarios públicos que se tuvo en el periodo anterior. Sí, Imagínense si se aumentó 107.000 en general, sí. me perdona. No, cero drama. Te estamos viendo, senador. No, le está diciendo nomás si se aumentó de forma desmesurada, eso se traslada en el Senado. Entonces yo voy caminando en el Senado y veo funcionarios en el pasillo, hasta con su celular. Y estoy seguro que son funcionarios públicos. Entonces, mejor hasta estamos pensando establecer un doble horario de trabajo, como se estableció ya en otros gobiernos legislativos. Estamos queriendo abrir el cabildo a la gente, que Sí. es un centro cultural que vive prácticamente a la espalda de la gente, que tiene, y voy a visitar en estos días, tienen lugares para que los colegiantes, los estudiantes, los universitarios visiten y se enteren de lo que es nuestra cultura, la sala de barro, de música, de videos. Es lo que yo no sabía como legislador. Sí. Imagínate vos, la gente, hacer un recorrido turístico también para los estudiantes, para saber cómo funciona un poder, que esté abierto, que ese funcionario entonces le dirija a esos estudiantes, a la persona interesada, a ver cómo funciona el poder legislativo. Aparte del doble horario, también le decía yo a la gente que la resolución
Se cortó la señal en parte. Si me estás escuchando, senador, estamos por volver en un rato contigo. Va a ser presidente del Congreso desde el 1 de julio, ya sucedido en el cargo a Ovelar. Ahí volvimos, senador. Se cortó en parte tu audio de lo que estabas contando, cómo vas a dinamizar como presidente la función del Congreso. Sí, no, y aparte de eso, estoy hablando con varios colegas para que en la primera quincena de julio o en la segunda le invitemos al presidente de la República, que nos dejemos de las peleas estériles y que hagamos una agenda legislativa y decirle al presidente, nosotros pensamos que 5 cuestiones son fundamentales para el país. Y el presidente nos puede decir, yo tengo también 5. Yo creo que es el momento de sentarnos y sacar, por ejemplo, una ley que diga, transporte público es prioridad. El Ejecutivo lo está diciendo. Pero nosotros perdemos 2 horas ahí debatiendo cuestiones estériles y no pensamos en esa persona Sí. que está saliendo de Itagua o de Lambaré, de Villa Elisa, de Mariano Roque Alonso, y quiere llegar a su trabajo y sale a las 5 de la mañana y llega a las 7, 7 y media. Y 2 horas y media de su vida perdió en calidad de vida. Y el retorno es la misma cosa. Y son 4 a 5 horas que uno pierde y nosotros seguimos con nuestro debate. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Hay regulada? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa con las tarjetas que te dan ahí que vos tenés que ir, el usuario tiene que usar y que al final nos enteramos que hay pasajeros fantasmas? No nos preocupa eso, digo yo, porque uno de los pilares, y voy a acompañar al Ejecutivo que ya lo dijo también, va a ser involucrarme en mejorar el transporte público. Para mí esa es la gestión más importante en el área metropolitana y necesitamos. Que así Y sea, se ¿verdad? puede. Ahora, senador, una última de mi parte, por lo menos no sé si la mesa tiene más preguntas, pero de mi parte era una última agradeciendo el tiempo. Senador, en caso que, cambiando de tema, en la OEA, como estamos siendo escenario de esta actividad hasta el día de mañana, y escuchamos anoche a Santiago Peña proponer el nombre de Rubén Ramírez Lescano, canciller nacional, para que pueda estar como secretario general de la OEA. Quiero pedirte una apreciación o de consideración política. ¿Cuánto puede representar como un golazo, si querés, el que Ramírez Lescano sea el nuevo secretario general de la OEA? Y la verdad que va a ser algo trascendental para el país. Recordar que el actual canciller de la OEA es de Uruguay, Almagro. Entonces, ¿por qué no pensar que Paraguay y nuestro canciller está preparado para ese cargo y para más? Y tenemos paraguayos de exportación, pero más que del gobierno, creo que para Paraguay sería un tremendo golazo y espero que lo que dijo el presidente se haga realidad. Se puede llegar. Senador, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Basilio Bachi Núñez, senador de la Nación y quien va a ser presidente del Congreso de nuestro país desde el próximo 1 de julio.